¿Ahora la estás viendo? Perfecto. Ahí lo estamos viendo, pero faltaría ponerlo en presentación. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces, arranco, como les decía. La sociedad de garantía nuestra es una sociedad, es una SGR líder en el mercado. Este año hace ya alrededor de 24 años que está liderando el mercado de sociedades de garantía, como les contaba. Es decir, la empresa nació al calor de una ley del año, promulgada en el año 1997, es decir, que ya tiene 24 años generando avales dentro del mundo de las pymes y MIPYMES para que éstas puedan favorecer fundamentalmente su accesibilidad al crédito, ¿no es cierto? En consecuencia, al día de hoy contamos con alrededor de 25.000 pequeñas y medianas empresas, como les contamos ahí. Esas empresas forman parte de esta bolsa que nosotros nucleamos y que en nuestra sociedad esas pequeñas y medianas empresas tienen el nombre de socias partícipes, es decir, que para nosotros son empresas socias de la SGR y no clientas, ¿no es cierto? Fundamentalmente las sociedades de garantía lo que hacen es mejorar o facilitar la accesibilidad al crédito o al financiamiento de las pymes, asesorarlas para obtener condiciones ventajosas, en la medida en que la SGR funciona un poco como aseguradora de ese riesgo crediticio que va a asumir la entidad financiera o el mercado de valores, bueno, ya veremos más adelante, que haga las veces de prestamista de ese crédito frente a una pyme que tenga alguna secuencia problemática en cuanto a la presentación de avales o contragarantías, como las llamamos nosotros, y en función de esto hagan que ese riesgo que habitualmente las empresas prestamistas de dinero, es decir, las entidades financieras, disparen en cuanto al riesgo que evidentemente tendrían que absorber sobre una eventualidad por mora. En consecuencia, la sociedad de garantía reducen ese riesgo a cero porque con la capacidad financiera que obtienen este tipo de sociedades se resuelve que esa tendencia del riesgo sea cero y puntualmente que los bancos mejoren, en definitiva, la tasa propuesta que van a terminar absorbiendo las pymes, que van a terminar pagando las pymes. Ese es el leitmotiv de las sociedades de garantía. En consecuencia, la mejora de accesibilidad al financiamiento con condiciones de plazo, tasas y contragarantías que eventualmente se van a proponer frente a la SGR y no frente a los bancos, y de esta manera las SGR tienen una conducta más laxa en cuanto a la posibilidad de tomar contragarantías que eventualmente el sistema financiero no convalidaría por normativas internas, regulaciones de Basilea o del Banco Central eventualmente. Como les contaba hace un ratito, la SGR es la primera del país en cuanto a su capacidad, sus números y su nivel de apalancamiento del fondo de riesgo. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata eso. La SGR nuestra cuenta con 32 sucursales o puntos de atención en todo el país, es decir, que es una sociedad que tiene como primera instancia lo que les contaba, la necesidad de otorgar avales para pymes y como segunda instancia la secuencia a nivel federal, es decir, para hacerlo con pymes de todo el país, ¿no es cierto? Nuestro fondo hoy se compone con alrededor de algo más de 17.000 millones de pesos, que lógicamente son aportes que nos dan, digamos en la jerga, inversores privados o públicos, que pueden ser entidades financieras, personas físicas o jurídicas, que confían nuestro dinero, ese dinero en la administración de nuestra SGR, para que nosotros podamos apalancar la emisión de certificados de aval que den cobertura a esos préstamos que van a terminar otorgando los bancos a las pymes, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la regulación de nuestro órgano de contralor, que es la CEPYME, nosotros tenemos la capacidad de apalancar ese fondo de hoy, en nuestro caso algo más de 17.000 millones de pesos, como les contaba, hasta 4 veces. Eso es lo que nosotros después a la postre llamamos el nivel de riesgo vivo que cuenta la empresa, es decir,
el nivel de apalancamiento que tenemos sobre cada peso que administramos de terceros para poder justificar o hacer frente a las eventuales moras que puedan producir esas pymes. Hoy, ese riesgo vivo, en el caso nuestro, es del orden de los 38.000, casi 39.000 millones de pesos. Para que ustedes se den una idea, casi 40.000 millones de pesos hoy están siendo avalados en préstamos, por supuesto, distribuidos en N cantidad de pymes a nivel federal por nuestra SGR. Ese comportamiento que entendemos racional en cuanto al nivel de apalancamiento nos da la posibilidad de contar con una calificación de determinadas calificadoras líderes del mercado que nos posiciona muy bien, también sobre todo en cuanto a los negocios de corto plazo, y tenemos una gran calificación que nos honra mucho dentro del sistema de SGRs en general, ¿no es cierto?, que es la AAA. Esto que les muestro ahora es un poco los puntos o las sucursales que les contaba hace un ratito, las 32 sucursales de todo el país, que hoy están vigentes y que cuentan con una plataforma comercial de la empresa que se dedica a salir a buscar a diario y a tratar de resolver la problemática de cada una de las pymes que colaboramos con nuestro aval. 200 personas, como les contaba, distribuidas a nivel federal, están a la búsqueda de resolver la problemática financiera de cada pyme de nuestro país. Fundamentalmente lo que les contaba hace un ratito, las sociedades de garantía atienden y tratan de resolver la problemática de financiamiento, fundamentalmente al mundo pyme, no obstante lo cual hemos avanzado en otros segmentos, como ser el mundo de los autónomos, las empresas cooperativas e incluso las ONG, como muestra la Filmina, todos, digamos, con características particulares, con necesidades particulares, y es una cuestión que también nos jerarquiza mucho como sociedad de garantía, el hecho de saber que atendemos pymes en función de la problemática de cada pyme. Esto es, del rubro en el cual se desempeñan a diario, de las necesidades que se desempeñan a diario, y en función de eso es que nosotros desarrollamos productos, siempre teniendo en cuenta que lo que emitimos son avales y no otra cosa, a la medida o que se ajusten de acuerdo a los segmentos o a los rubros en los cuales están determinados esas pymes, ¿no es cierto? Como les contaba, esos rubros un poco hacen que nosotros determinemos internamente procesos de otorgamiento para estas garantías. Es decir, nosotros tenemos lo que llamamos operaciones tradicionales, es decir, garantías financieras convencionales, que son aquellas garantías que dan cobertura a un préstamo convencional, un préstamo amortizable que puede emitir cualquier entidad financiera, y que nosotros avalamos previo proceso de un legajo, ¿no es cierto?, que en los términos generales es un legajo muy similar al que procesan cualquier gerencia de créditos o de riesgo de cualquier entidad financiera, es decir, que evaluamos la capacidad de la inversión o del proyecto de capital de trabajo que se nos presente de cada pyme, para poder emitir ese acuerdo o ese aval en función de esas características, y tenemos la capacidad de ser expertos en lo que es el análisis PYME porque nos dedicamos a esto. Entonces tenemos muy bien segmentado internamente el análisis que significa el mundo agropecuario, el análisis que significa el mundo industrial, las empresas de servicios, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos además la ventaja de ser una SGR que opera en todos los segmentos, con todos los rubros. No somos una, como en la jerga se llama, sociedad de garantía cerrada, sino que por el contrario somos una sociedad de garantía abierta, porque podemos emitir avales a todo el mundo PYME en tanto y en cuanto esa empresa pueda demostrar a través de su declaración jurada su condición PYME. El otro gran producto que nosotros hoy llevamos bien adelante es el de atención a monotributistas a través de nuestro canal digital,
que son procesos para la emisión o el otorgamiento de garantías de manera más dinámica, con una sinergia bien digital, que permite generar con un control muy digital, muy dinámico, como le decía, el otorgamiento o la generación de un certificado para que una persona por un método 100% online pueda adquirir hasta 450.000 pesos de alguna de las entidades financieras que hoy están validadas en este proceso, casi de una manera inmediata y con un proceso absolutamente digital. Esto nos llevó con éxito a atender un modelo de negocio que para nosotros es, digamos, novedoso, en función de que antes no lo atendíamos, y es aquel que abarcan a los proyectos de startup, como llamamos nosotros, o de inicio, que generalmente están encabezados por, lógicamente, personas físicas y de características monotributistas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, y con la ventaja de tener la asociatividad de bancos públicos para conseguir la mejor condición financiera, hemos logrado apalancar muchísimos millones de pesos mediante esta herramienta digital. Como es un poco el proceso de otorgamiento de garantías. La SGR, como les contaba, se vincula a través de cualquiera de las sucursales que yo mencionaba hace un rato, que están en el interior del país y en Cava, con las cámaras, las empresas pymes y sus socios, para tratar de resolver de manera individual o en ejercicios concatenados, es decir, con cadena de valor, alguna inquietud o necesidad de alguna pyme en particular, y en la medida de ese requerimiento ofrecer las alternativas que hoy nosotros ponemos en góndola acerca de las condiciones de financiamiento que tiene el sistema, con la ventaja de tener el aval de garantizar, es decir, con la condición de tasa distintiva que no se encuentra en las tasas de mercado que propone el banco, ¿no es cierto? Consecuencia, ese vínculo con esa pyme en particular nos hace generar un legajo. Ese legajo, como les contaba hace un ratito, cuenta con información elemental que tiene que ver con cuestiones de índole contable, lógicamente financiera, legal e institucional de la empresa, el carácter, cuál es el proyecto de negocio, cómo va a ser el flujo eventualmente del repago sobre ese crédito, y en función de esa inversión cuál va a ser el nivel de crecimiento que propone la compañía en un escenario moderado eventualmente, y lógicamente la cuestión legal, estatutaria, quiénes son sus componentes accionarios, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros hacemos una verificación de toda esa documentación para acompañar con nuestro aval ese crédito que eventualmente va a ser propuesto por cualquiera de los bancos donde esta pyme decida tomar el crédito, ya sea cliente o no de ese banco, ¿no es cierto? La ventaja es que a través nuestro nosotros no solo podemos obtener la mejora en la condición de tasa, sino que además, como operamos con todos los bancos del sistema financiero, podemos lograr mejoras en el proceso o el tratamiento que el banco le dé para la evaluación del proyecto y la apertura de la cuenta. Como les contaba, entonces, ese análisis cuenta con características que tienen que ver con legajos más o menos completos en función de el monto y la calidad del aval que nosotros emitamos, es decir, si va a ser un monto por el orden de hasta 3 millones de pesos, podemos utilizar un canal que nosotros internamente llamamos de riesgo express. En consecuencia, el legajo es mucho más liviano, es decir, tiene menos documentación de la que se precisaría para hacer un análisis de riesgo estándar, donde, como les contaba, es más prototípico o característico de las entidades financieras, es decir, se analizan 3 balances, se analizan eventualmente un flujo de fondos y alguna serie de cuestiones más desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero. Pero en el caso de ser montos menores, buscamos una dinámica que le dé facilidad para el otorgamiento de esa garantía y, lógicamente, para la acreditación de los fondos. Una vez que está hecha la evaluación,
se genera un acuerdo, como les contaba, un acuerdo internamente que dispone primeramente la gerencia de riesgos, ¿no es cierto? Esa gerencia de riesgos después eleva ese acuerdo a los órganos colegiados internos, es decir, la Comisión de Garantías, y luego el Consejo de Administración nuestro, que es el directorio, es quien va a refrendar ese acuerdo y va a permitir que nosotros generemos el certificado de aval, que es en definitiva lo que nosotros vendemos, ¿cierto? Es decir, a las pymes le damos ese certificado de aval, que hoy tiene hasta las características digitales para que los bancos puedan tomarlo rápidamente mediante un sistema digital y convalidar mediante ese certificado de aval la acreditación de los fondos en la cuenta que la pyme haya determinado, ¿no es cierto? Previo al otorgamiento, les decía, nosotros hacemos la generación de lo que en la jerga nuestra se llaman constitución de contragarantías, es decir, aquello que la pyme nos va a dejar de contragarantía frente a la SGR, de cara a la SGR. Es decir, que la política de contragarantías que dispone la SGR al día de hoy tiene una lógica liviana para montos chicos, es decir, liviana entendiendo en que las pymes lo único que van a constituir son fianzas solidarias a favor de la SGR. Por arriba de esos montos, hasta los 10 millones de pesos, se pueden constituir prendas, es decir, prendas sobre vehículos rodados o eventualmente maquinarias a adquirir. Y a partir de esos montos, lo más natural es que se tengan que constituir hipotecas. Hipotecas pueden ser en primero o en segundo grado a favor de la SGR. Una vez que está resuelto eso, se genera el certificado y se produce la monetización por parte de la entidad financiera. Esto es un repaso veloz que yo les quería mostrar como para que ustedes tengan una noción mínima de cuál es el tipo de documentación que se produce para un legajo express, es decir, un legajo de hasta 3 millones de pesos, ¿no es cierto? En el caso nuestro, al día de hoy. La solicitud de admisión es una solicitud formal con información institucional de cada una de las empresas. Se llena rápidamente con datos generales de la compañía, de la pyme. El estatuto o contrato, en caso de que sea persona jurídica. Se pide un único balance, el último, que esté auditado, cerrado, ¿no es cierto? Y adicionalmente se va a pedir la manifestación de bienes de los componentes societarios, ¿no es cierto?, con una declaración jurada de bienes personales, de impuestos, y se van a pedir también el detalle de compras y ventas netas mensuales del último ejercicio, ¿no es cierto?, abiertas mensualmente. Adicionalmente, para nosotros un dato clave es la documentación. Dentro del paquete de la documentación que se presenta es el certificado MIPYME, es el documento a través del cual nosotros podemos convalidar que la emisión de nuestro certificado de aval está dando una cobertura de crédito a una empresa pyme y no a otro tipo de empresa que no lo sea. Para nosotros esto es clave porque nuestro órgano de auditoría o de control, como les decía, que es la CEPYME, puede advertir una secuencia irregular en ese sentido y nos puede hasta complicar mucho la calidad de nuestro certificado en caso de detectar que hay una operación de financiamiento encubierto a una gran empresa. ¿Cuáles son las líneas o los préstamos que actualmente nosotros trabajamos hoy en el mercado financiero, en el mercado de valores? Acá vamos a hacer un repaso general de cuáles son las condiciones que hoy se presentan en el mercado y que nosotros estamos acompañando a diario con la emisión de nuestros certificados de aval. Un poco las condiciones que proponen hoy los bancos públicos son condiciones óptimas si uno tiene en cuenta la condición coyuntural de la macroeconomía y la secuencia inflacionaria, ¿no es cierto? Nosotros hoy tenemos en gatera y a partir de lo cual estamos generando muchísimas operaciones de aval en el mundo PYME, lo que se llama, de acuerdo a la disposición del Banco Central, LIP o línea de inversión productiva, en la cual van a ver que participan fuertemente no solo las entidades públicas, sino también las privadas, como les voy a mostrar ahora. La relación con los principales bancos públicos nuestra es de mucha sinergia
Y como verán, hoy contamos con tasas del orden del 28% para financiar capital de trabajo hasta 36 meses y operaciones del orden del 24% en tasa fija para destino de inversión, es decir, lógicamente con la presentación del proyecto de inversión y las proformas necesarias, con un plazo máximo del orden de los 60 meses. En el caso del vice, perdón. En el caso del vice, decía... ¿Perdón? ¿Me hicieron una pregunta? Hola, hola. Perdón. En el caso del vice, continuaba entonces. Las operaciones tienen en el caso del vice, digo, para las operaciones de inversión, la línea que proponen ellos es del orden de los 72 meses de máximo y tienen una condición de financiamiento que está estipulada por un cálculo que es la BADLAR, que es una tasa referencial del Banco Central, más 6 puntos durante los primeros 24 meses, con una condición de subsidio que propone el FONDEP, que es un órgano, un fideicomiso constituido a través de la CEPIME, y ese subsidio hace que el tope máximo para el financiamiento en pesos de los primeros 24 meses de esos 72 que tiene de duración el crédito sea del orden del 24%. Luego del tercer año en adelante, la constitución de la tasa va a estar regulada por la condición BADLAR más 6 puntos y el tercer año con una cláusula gatillo del 36%, es decir, que si se produce una suba en la condición de BADLAR, el gatillo se va a aplicar en la tasa 36 para el tercer año, y ya sí, a partir del cuarto, quinto año en adelante, ya corre BADLAR más 6 pura, es decir, la condición de BADLAR de ese momento más 6 puntos. Por último, la otra tasa que me parecía interesante mostrarles es aquella que propone Banco Ciudad para las operaciones de capital de trabajo en 24 meses de plazo máximo, que es del orden del 35%. Esto es lo que refiere a condiciones amortizables con la banca pública. Los destinos de los préstamos para nosotros son siempre la recomposición del capital de trabajo y lo que significa inversión, compra de maquinaria, de equipamientos, reformas de obras civiles y compra de terrenos. Las condiciones de plazo, nosotros acompañamos, la política de créditos nuestro es acompañar fundamentalmente lo que las líneas de los bancos dispongan, es decir, para el capital de trabajo lo más habitual es que los bancos propongan líneas que no van más allá de los 12, eventualmente 24 meses. En el caso del Banco Nación, a veces hay líneas hasta 36 meses y a veces hay proyectos de inversión que tienen capital de trabajo asociado a proyectos de inversión, es decir, que van un poco más largos. Pero por lo general el plazo máximo es 36 meses y no todos los bancos lo ofrecen, nosotros acompañamos esa lógica. En los casos de inversión, como les mostraba, la mayoría de los bancos públicos pueden ir en operaciones de acuerdo a la línea, ¿no es cierto?, hasta los 60 meses, cosa que a nosotros nos gusta y nos interesa, porque ahí se ve genuinamente un proyecto de inversión que a veces tiene más de un tramo de desembolso, y a través de esos tramos uno puede verificar efectivamente la implementación de ese primer fondeo y que se haya desarrollado efectivamente lo que estaba previsto en el plan de negocio. Pero no es el único. El vice, como les contaba recién, suele ir un poco más lejos para aquellos proyectos que le interesan o que se puedan fundamentar en hasta 72 meses, ¿no es cierto? Y siempre contemplando la posibilidad de la gracia, ¿no? La gracia en cuanto al pago de capital, en algunos casos es hasta de 12 meses. Como les contaba hace un ratito, la condición del IP que propone el Banco Central, es decir, la línea de inversión productiva, que es una condición de obligatoriedad que le supone el Banco Central a los bancos, tanto privados como públicos, y que es una relación que, bueno, a veces está atada a los encajes, etcétera, no lo voy a aburrir con eso, hace que hoy nosotros dispongamos partidas excepcionales de esa LIP
para que los bancos que están interesados en operar con nuestro aval, es decir, con riesgo cero, puedan apalancar estas líneas, estos créditos, dentro de su cartera de clientes pymes y eventualmente con pymes que no sean clientes, ¿no es cierto? Fíjense las condiciones que plantean hoy los bancos operando LIP con aval de SGR, ¿no es cierto? Aval de garantizar. El Superviel va hasta 12 meses para capital de trabajo con una tasa del 35 y hasta 48 meses con tasas del 30 para clientes nuevos, prospectos, como lo llaman ellos, en condiciones de 30% fija, ¿no es cierto? Después el Galicia lo mismo, a 12 meses va al 35 para capital de trabajo, 30% y un plazo máximo de hasta 36 meses, con 12 de gracia eventualmente, esos 36 para tasas de inversión, tasas fijas de inversión. El Patagonia lo propio, con plazos que incluso en inversión se destacan hasta los 60 meses, y el BBU lo mismo, ¿no es cierto? Un poco más corto para lo que es inversión, 48 meses. En definitiva, lo que les quería contar es que entre el orden de las 24% que propone el Banco Nación y los 30-35% para capital de trabajo de cualquier banco privado, nuestro aval puede apalancar una participación de crédito interesante en un momento con inflacionario que podría generar este tipo de demanda de créditos y lograr desarrollo de inversión, que es algo que nosotros estamos viendo en función de la demanda que se nos produce dentro de nuestra cartera de clientes, de socios partícipes, que son más de 17.000 al día de hoy. Después, lo que les contaba hacia un ratito al principio, el caso de los monotributistas o los inscriptos, nosotros podemos lograr a través del Nación y el Banco Ciudad, mediante ese esquema de canal digital, como les contaba hace un ratito, tasas del orden del 26%, lo cual también es una condición excepcional en función de que este mercado también es un mercado que, por la disposición de riesgo que generan las personas físicas de características autónomos o no monotributistas, hace que los segmentos de tasa para ellos sean muchas veces, si no el doble, por ahí, de la condición de tasa que nosotros estamos proponiendo con aval nuestro, ¿cierto? Les cuento un poco someramente de qué se trata Garantizar Digital. Es este proceso a través del cual las empresas, los proyectos de startup, de inicio de las personas físicas, tributistas, pueden hacer un registro online mediante la web de Garantizar y generar una autogestión de su aval, solicitando la garantía a través de la completitud de unos datos, de unas condiciones que propone ese registro, y verificando mediante un criterio robotizado la aprobación de ese crédito. En función de eso se genera una carga de documentación que tiene que ver fundamentalmente con algo muy elemental. Un certificado MIPYME, condición sine qua non para nosotros, hace un rato, ingresos brutos y algún dato de AFIP. Luego se produce una secuencia de firma electrónica, que nosotros llamamos blockchain, y finalmente podemos generar el certificado de emisión de garantía dando la instrucción al banco para que pueda monetizar ese crédito en la cuenta de la pyme. Si eventualmente esa pyme, esa persona física o ese monotributista no es cliente del Banco Nación o del Banco Ciudad, facilitamos a través de las sucursales que tengan injerencia en función de la zona en la cual se vaya a abrir la cuenta, facilitamos, como les decía, que el trámite de esa apertura sea ciertamente rápido, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, como les contaba, en el caso del canal digital, poder obtener un aval que les permita acceder a un crédito de hasta 450 pesos, ¿cierto? La condición de esa tasa y de ese crédito va a estar hablando de una financiación de hasta 36 meses. La tasa que hoy estamos compartiendo con ustedes es del orden del 26%. Nosotros lo que buscamos es lograr, de alguna manera, bancarizar un segmento que a veces es complicado y darle inclusión financiera a monotributistas y responsables inscriptos, como les decía,
mercancía de todo el país, ¿no es cierto? ¿Cómo? De manera remota, 100% digital y a través de este sistema de firma electrónica. La aprobación nuestra es en el acto y hace que, como les contaba, se produzca rápidamente el proceso de acreditación de fondos una vez que esté abierta la cuenta por parte del banco. Otro de los negocios que la SGR tiene mucho expertise es el mercado de capitales. El mercado de capitales, para salir un poco del esquema del sistema financiero convencional, es una usina generadora de fondeo que nosotros tenemos muy desarrollado desde hace muchos años, y el caballito de batalla de la generación de este tipo de negocios es el cheque de pago diferido, es decir, el descuento de cheque de pago diferido, propios y de terceros, es decir, propios de la pyme asociada a la SGR o de terceros, en condiciones de tasas muy favorables, con plazos que en algunos casos alcanzan hasta los 360 días, ¿cierto? Obtenemos, por la calidad de riesgo cero que propone nuestro aval y lo instaurado que está nuestro certificado en el sistema y en el mercado de capitales, tasas que no son habituales en la negociación de este tipo de documentos. ¿Cómo se genera? Lógicamente, como les contaba, la calificación tiene que ver con esa vinculación que se produce entre la sucursal y la pyme. Se hace una evaluación de crédito general y se produce un acuerdo con montos a avalar en concordancia, como dice la filmina, con el perfil de esa empresa, ¿no es cierto? La documentación cuenta con un checklist reducido, exclusivamente vinculado al negocio del descuento de cheques, ¿no es cierto? Un poco siguiendo la lógica de las garantías financieras convencionales, lo que propone el negocio de cheque de pago diferido internamente es que esa pyme pueda ofrecer como contragarantías fianzas o garantías reales, es decir, hipotecas, supónganse, o prendas eventualmente, en función de la calidad de esos cheques, si son propios o de terceros, y por supuesto de los montos que eventualmente estemos en condición de avalar, ¿no es cierto? Los costos, como dice un poco la filmina, tienen que ver con la comisión de garantizar, la tasa lógicamente que se resulte de esa negociación, y la comisión de garantizar que es proporcional al monto y al tiempo de uso. Hoy esto es del orden del 3% submensal, ¿no es cierto? Después, los plazos, como les contaba, hemos logrado colocar cheques a 12 meses con aval nuestro y buenas tasas. Fundamentalmente, y en relación a los plazos que van hasta 12 meses, los cheques nunca tienen un destino distinto al capital de trabajo, ¿cierto? Nosotros estamos muy activos con esta nueva herramienta que propone hoy el sistema, que es el tema del cheque electrónico. Muchos bancos lo tienen operativo, y estaba viendo un poco la publicidad del Bapro, que está muy activo con este negocio. Bueno, pues en realidad todos los bancos han salido fuerte y nosotros estamos acompañando con nuestra aval, que lógicamente tiene mucho que ver con esta historia de generar negocios a distancia con la misma calidad y la seguridad que proponen históricamente. Es decir, nuestro aval funciona una vez librado el e-check, con una notificación por parte del beneficiario, se hace la acreditación en la cuenta con la fecha de pago y se produce la posibilidad de cobrar por ventanilla de la sucursal en función de que ya estaba determinada al momento del envío. Se puede endosar y en ese caso se informa el nuevo beneficiario y la nueva entidad. Esto lógicamente permite también el rescate o la renegociación, es decir, que se puede suspender y dejarlo pendiente hasta incluso la fecha misma de vencimiento del mismo documento. Bueno, esto es un poco lo que les quería contar. Espero no haberlo sufrido mucho. Me interesa fundamentalmente dejar la posibilidad de que se puedan contactar con nuestra SGR, conmigo en particular. Eventualmente soy Ezequiel Campos, como decía al principio. Tengan en cuenta que
esta sociedad, como les contaba hace un ratito al inicio, es una sociedad líder en el mercado, cuenta con la posibilidad de generar esos avales a medida de las necesidades de cada pyme en particular, cómo entender si uno puede calificar para ser parte de una sociedad de garantía como socia partícipe. Bueno, pues lo primero que tiene que tener claro es la necesidad de obtener ese certificado PYME, que es un trámite que se puede generar rápidamente, online, a través de la página web de la FIN. Lo segundo que uno puede verificar es cómo está la tabulación que propone la CEPYME en función de la facturación del último año, para entender si encuadra dentro de lo que es el segmento PYME para lo que es servicio, industria, agro, etcétera, ¿no es cierto? Y una vez que todo esto está allanado, que es lo elemental, poder tomar contacto a través de cualquiera de nuestras ventanillas comerciales para que nuestra plataforma comercial, que les decía está compuesta por alrededor de 200 chicos y chicas que a diario están entrenados sobre las posibilidades que podemos ofrecer y la calidad de nuestro certificado para poder construir, en función de esa necesidad, el mejor aval posible para esa pyme, ya sea a través del sistema financiero convencional, del mercado de valores, negociando cheque de pago diferido, una ON, un BCP, valor de corto plazo. Bueno, cualquier negocio que hoy sea posible llevar a la bolsa y darle esa jerarquía a esa pyme que hoy lograría colocar un BCP o una N con aval de CGR en la bolsa. Tanto esto como garantías de cumplimiento, que son otro tipo de requerimientos que nosotros llamamos internamente garantías comerciales. Hay muchas pymes de servicios, por ejemplo, las agencias de turismo que, en función de lo que les requiere su órgano de control, como puede ser IATA, tengan que presentar garantías de cumplimiento anual. Es decir, que no hay una monetización de crédito convencional, sino que lo que hay es una duración en tiempo, a partir de lo cual presentan nuestro certificado, que supónganse en estos casos dura 12 meses, y que IATA, que es el órgano que tiene la creencia sobre nuestro certificado de aval, si no se produce ninguna anomalía de esa pyme, no ejecuta el certificado de aval. Es decir, que solo para lo que significa el entendimiento ordinario se trata de una garantía de cumplimiento, ¿no es cierto? Fundamentalmente les contaba, nosotros trabajamos mucho lo que es las garantías de manera individual, en la emisión de las garantías para socias partícipes, pymes, como en las cadenas de valor. Hemos hecho muchas y con muy buen resultado, cadenas de valor de empresas que tienen particularmente una necesidad que tiene que ver por ahí con lograr el financiamiento de determinado eslabón de su cadena de producción, es decir, proveedores de determinada materia prima, por ejemplo, y que con el aval nuestro logran resolver en un periodo de tiempo razonable y a costo cero, con riesgo cero, ¿no es cierto? Es decir, que las pymes pueden de esa manera obtener un crédito que, sin la posibilidad de tener los activos o el patrimonio que le exigiría convencionalmente un banco, pueden estar dentro del juego, ¿no es cierto? Fundamentalmente esta es la mayor característica de la sociedad de garantía. A mi parecer no es la única. La otra es la gran ventaja que significa resolver una problemática de mora eventual frente a un banco y frente a una sociedad de estas características. Es decir, nosotros estamos y existimos en función de darle vida y mejorar la condición de accesibilidad al crédito a las pymes, pero también para resolver la problemática frente a eventuales secuencias de incumplimiento de esos créditos. Es decir, nosotros pagamos las situaciones de mora que se puedan producir, los bancos así dan fe, porque nunca hemos dejado de honrar ninguna deuda, y eventualmente podemos mejorar la condición de renegociación con esa pyme para que después pueda volver a encauzarse ese préstamo como estaba estipulado originariamente, dejando el compromiso de las deudas o de las cuotas adeudadas
con la SGR al final del préstamo. Me parece que este es un dato sobresaliente en épocas donde muchas veces se produce ruptura en la cadena de pagos, y justamente eso es uno de los argumentos a través de los cuales las pymes dejan de intencionalmente de participar en créditos o activamente en créditos, porque esa historia compleja que puede llegar a ser la negociación con algún banco, con la gerencia legales de un banco, muchas veces atemoriza, ¿no es cierto? Pues bien, este es el otro verdadero motivo de la sociedad de garantía para colaborar en el mundo PYME. Después, ya que me sobra un minuto más, les hago un repaso veloz sobre lo que les contaba al principio acerca de la otra gran mitad de esta empresa. La otra gran mitad de esta empresa la componen lo que nosotros llamamos los socios protectores. Los socios protectores son aquellas empresas inversoras que han dispuesto esos algo más de 17.000 millones de pesos que les contaba que hoy cuenta nuestro fondo de riesgo, a través del cual apalancamos la emisión del certificado de aval, y que está compuesto por algo más de 550 socios protectores, es decir, de empresas, entidades financieras, jurídicas, personas físicas, etcétera, que atraídos por la ventaja que significa de otorgar este fondeo a la sociedad de garantía para que durante 2 años podamos administrarlo con este sentido de darle virtuosidad al círculo, emitiendo garantías a favor de las pymes, puedan lograr la exhibición y el beneficio de la exhibición del impuesto a las ganancias. Es decir, que ellos pueden poner o disponer de ese fondeo dentro de la SGR durante 2 años, de acuerdo a lo que dispone la ley, y a los 2 años retirarlo con la exhibición del impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Por supuesto, participando o coparticipando con las ventajas producidas sobre la rentabilidad del fondo y, lógicamente, la resta que signifique las moras eventuales que hayamos tenido que honrar sobre los créditos incumplidos, ¿no es cierto?, de nuestras socias partícipes, que son las pymes. Esto es, a vuelo de pájaro, un poco el funcionamiento de la sociedad de garantía. Desde el punto de vista accionario, la empresa cuenta con un 49% de las acciones dispuestas en esos socios protectores, es decir, con esos inversores, entre los cuales se cuenta fundamentalmente el Banco Nación, que es nuestro actor fundamental desde el punto de vista no solo de las inversiones, sino de la actividad de la sinergia comercial, es decir, de la proposición de líneas de crédito que colaboran mucho en el desarrollo de los préstamos para el mundo PYME, y empresas de toda índole, ¿no es cierto? Empresas que nos jactamos de haber acompañado en su momento como socias partícipes, que integraron nuestra nómina de socias partícipes, de esas 17.000 o más de 17.000 empresas. Ezequiel, Sí. perdón, ¿le Sí. damos un minuto para el cierre? Cierre. Dale, Y gracias. Gracias a los avales que hemos otorgado sobre los préstamos que tomaron en su momento, pudieron crecer y hoy forman parte de del otro gran componente societario que les decía son los socios protectores, es decir, pymes que se transformaron en grandes empresas. Para nosotros es un orgullo. Bueno, nada más que agradecimiento, disculpen por lo complejo del inicio, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por escucharme. Gracias, Ezequiel, gracias por participar. A ustedes, gracias. José, muchas gracias. Me quedó pendiente preguntarte... Hola, ¿Sí? perdón. Sí, sí.